Buenas noches, bendiciones. Ahí estamos viendo ahí, ultimando detalles. ¿Cómo están? ¿Me pasas mi celu, por favor? Eh, Compartime. Buenas noches, bendiciones a todos. Que Dios les esté bendiciendo en este día. Y como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre el tema del diezmo. Un tema bastante controversial entre los creyentes y los no creyentes, los que dicen creer en Dios pero cuestionan las leyes de Dios. Y así como cuestionan el diezmo, se cuestiona también otras cosas, ¿no? Cuando Dios habla de santidad, cuando Dios habla de apartarse para Él, de que en primer lugar está Él y después lo que nos gusta hacer. Y muchos dicen que ya pasamos a ser fanáticos, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo que el hombre está eligiendo hacer lo que le gusta hacer, vivir en la carne. Entonces vamos desde un ámbito bíblico, vamos a estar desenmascarando o desmenuzando esta ideología falsa, ¿sí? Que quiere venir contra la iglesia, de abolir el diezmo, ¿no es cierto? Todos sabemos que un templo tiene gastos que hay que solventar y que los líderes principales, las cabezas, tienen derecho a vivir de su trabajo, como dice la palabra. Y más, mucho más, cuando se trabaja a tiempo completo para la obra de Dios. Entonces yo hoy voy a estar hablando sobre este tema específicamente con textos bíblicos de antes de Cristo y después de Cristo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muchos, los que me conocen, saben que yo no soy de hablar todo el tiempo de la prosperidad, del dinero, porque es Dios el que se encarga de proveernos, ¿sí? Pero veo que es necesario que la gente entienda, que la gente no se aleje de Dios por el hecho de no diezmar o de creer que le están sacando un dinero o sacando un 10% de su sueldo, ¿no? Y no es así porque esto es a voluntad, ¿sí? Es por agradecimiento, por un corazón agradecido a Dios. No se cobra por entrar a la iglesia, no se cobra por congregar en la iglesia, simplemente uno lo deja al libre albedrío de cada uno, que cada uno pueda estar experimentando lo que es el diezmo y los beneficios que trae cuando uno es fiel y verdadero con Dios. La Biblia dice, si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucho que ver con eso, en nuestra fidelidad, si nosotros verdaderamente nos rendimos al Señor, si verdaderamente creemos en que Él está obrando en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir, por esta enseñanza, Señor, que tú me permites traer hoy a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, que pueda estar rompiendo toda fortaleza del enemigo, todo mal pensamiento, todo pensamiento, Señor, que sea infundado para que tu reino retroceda. Yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro bendición y prosperidad sobre tu pueblo. Te doy gracias en esta hora. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eh, Voy a estar mencionando algunos versículos bíblicos, ¿sí? Yo le voy a pedir que ustedes estén ahora pudiendo tener una Biblia, tener también algún libro de anotación para poder guardar eh, todo lo que hoy podamos estar viendo, que quede registrado, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que usted pueda tener cada versículo bíblico para poderlo desmenuzar, ¿sí? ¿Mm? ¿Está bien? No, porque está trabado ahí. Bueno, vamos a introducirnos en la enseñanza. El diezmo en el Antiguo Testamento, el diezmo como costumbre, surge del amor y la gratitud a Dios, ¿sí? La gratitud y el amor a Dios. Entonces, ahí estamos viendo ya, como primer índice, que
no es algo obligado, que no es algo impuesto, ¿sí? No es un impuesto a pagar. A pesar que la Biblia dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero vamos a la base bíblica. Eh, Abraham entregó a Melquisedec los diezmos del botín obtenido en batalla por gratitud. Dios le otorgó victoria. Eso está en Génesis 14:20. Entonces acá podemos ver que hay verdaderamente una bendición, ¿sí?, en el poder dar de lo que nosotros recibimos. Dios le entregó la victoria. Entonces dice que Abraham, en gratitud, en agradecimiento y en amor, ¿qué hizo? Entregó sus diezmos, ¿sí? Todo lo que él había recibido, el botín de guerra, que era mucho, él dijo, esto es para el Señor. Lo apartó para Dios y Dios dice que le otorgó la victoria. Amén. Génesis 14:20, la primera mención que hace la Biblia sobre los diezmos, ¿sí? Ya de nuestro padre Abraham, ¿sí?, el padre de la fe. Entonces, si él, siendo un hombre tan íntegro, un hombre tan experimentado en la fe, tan sabio, ¿sí?, y tan aceptado al corazón de Dios, él hizo esto, quiere decir que esto lo tenemos que hacer nosotros también. Ser agradecidos por lo que Dios nos da. No es una imposición, ¿sí? Tampoco se tiene que limitar al tiempo, que si es antes o después de Cristo, no, porque muchos religiosos dicen, no, eso era el Antiguo Testamento, el Nuevo no, eso no corre. O sea que ya no debemos ser agradecidos si estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Si estamos viviendo, gracias a Dios, un tiempo de bendición y benevolencia, porque sabemos lo que el mundo está viviendo. Y aún así el Señor a nosotros nos guarda y nos cuida cada día, y nos da la salvación y la vida eterna. Después del sacrificio de Cristo en la cruz, por nosotros, somos deudores eternos de la gracia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder equiparar la bendición de Dios, para poder recibir tanta bendición. No somos dignos, ¿sí? Los saludo y los bendigo a Maxi Tomasini, a Ángel Manabela, que nos están viendo en esta noche. Dios les bendiga. Y vamos a seguir leyendo, ¿sí? Hay más textos bíblicos. Vamos a continuar con esto. Hay un ejemplo de Jacob. Recién hablábamos de Abraham, ¿sí? Vamos a leer Génesis 28, Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel. Cuando dice que Jacob luchó con un ángel y fue por una bendición, ¿sí? Le promete a Dios que si lo bendice en su viaje, por gratitud le entregará los diezmos. ¿Le está diciendo que es por obligación? ¿Le está diciendo que es por una imposición? No, le está diciendo por gratitud. Si yo te bendigo, Señor, te voy a, si tú me bendices, yo te voy a dar los diezmos. Te voy a dar de lo que tú me des una parte para ti. Yo pregunto, ¿acaso Dios necesita nuestros diezmos? ¿A Dios le hace falta que nosotros entregamos nuestro dinero? ¿Hay una cuenta corriente? ¿Hay un lugar donde podamos depositar que diga que el beneficiario es Dios? ¿O esto es un ida y vuelta? Cuando Jacob dice yo te daré los diezmos, cuando Abraham dice yo te doy los diezmos, no se lo está dando al propio Dios, se lo está dando al reino de los cielos. Lo está sembrando en la tierra, lo está sembrando para los hijos de Dios, para el necesitado, para la obra, para lo que se está haciendo en esta tierra. Nadie puede ir y darle a Dios, porque no tenemos esa capacidad de ir al tercer cielo y darle a Dios nuestros diezmos. Lo estamos haciendo aquí en la tierra en agradecimiento. Dice el Señor, si en lo poco sos fiel, sobre mucho te pondré. Yo te voy a probar, dice el Señor. Probadme en esto y verás cómo abro la ventana de los cielos. Entonces, si no estamos dispuestos a dar nuestro diezmo de todo lo que Dios nos da, en la iglesia, donde congregamos, donde van nuestros hijos, donde nuestra familia es transformada, donde hay bautismos, casamientos, entregas de niños, todo eso lleva un movimiento, lleva un proceso. Hay mucha gente trabajando, ¿sí?, para que eso suceda.
Entonces, si no hay un reconocimiento de ese esfuerzo, ¿de qué sirve? Si no hay agradecimiento a Dios por todo esto, ¿de qué sirve? ¿Sí? Uno no está a la deriva, uno tiene una institución que está a su servicio. El Ministerio Nuevo Tiempo, en este caso, está al servicio de la ciudadanía de Libertador, de San Martín y alrededores. Todo aquel que necesite ayuda espiritual, que necesite que estemos orando, intercediendo, ir a visitar a los enfermos, lo que usted necesite, nosotros estamos para ayudarle. Amén. Dentro de nuestras posibilidades. Hay ministerios más ricos, hay ministerios prósperos y hay otros que recién están comenzando, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada capacidad, hay ministerios que pueden dar más y otros un poco menos, pero la oración y la intercesión nunca va a faltar. Amén. Entonces, Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel y le promete a Dios que si lo bendice en su viaje, por gratitud le entregará los diezmos. Amén. El diezmo fue establecido por Dios en la ley. Él lo estableció. Dios le dicta a Moisés que enseñe al pueblo de Israel a dar el diezmo. Moisés tenía la obligación de enseñar al pueblo de Israel a dar el diezmo de todo lo que recibían. De todo, no de una parte. Hay gente que dice, no, pastor, yo del salario no doy el diezmo, yo doy solo del recibo de sueldo. Otros dicen, bueno, yo doy de una cantidad, de un plan, pero de lo otro no. ¿Sabe que nosotros aprendimos hace 10 años atrás, o un poco más, que lo que había que diezmar era del bruto, no del neto? No lo que dice en el recibo final, neto, no, el bruto. ¿Por qué? Porque uno de ahí también recibe bendición. Uno recibe una obra social, un aporte jubilatorio también es una bendición a futuro para cada uno. Entonces, en ese recibo bruto que usted recibe, en la totalidad de eso está recibiendo bendiciones, ¿sí? Una mejor atención médica, ¿sí? No tiene que ir a un hospital público y quizás que no le hagan las cosas. Entonces, ser agradecido a Dios es dar de lo mejor que Dios nos da, las primicias, no de lo que le sobra. Porque Dios no necesita sus obras. Dios necesita de un corazón agradecido, un corazón alegre, dadivoso. Amén. Él es el dueño del oro y de la plata. A todos los hermanos que están enganchados, que nos están viendo, sabemos que este tema a muchos le va a hacer ruido, a muchos no les gusta, pero es nuestra obligación enseñar la palabra. Como decía anoche en el culto, nadie se queja de por qué se le da un sueldo a un obispo, un cura de la Iglesia Católica, y ¿sabe qué? Lo pagamos nosotros. Ese sueldo lo pagamos nosotros, todos los ciudadanos comunes, porque no lo paga el gobierno. ¿Sí? El gobierno toma los impuestos que nosotros pagamos para mantener a la Iglesia Católica. Y tienen grandes catedrales y semejante, muestran tanto valor en cosas materiales, pero en lo espiritual son muy pobres, no tienen nada para dar, porque están adorando imágenes paganas, porque hay idolatría, porque el Espíritu Santo no está en ese lugar. Entonces, cuando es necesario estar al pie del cañón y estar al lado de las almas que necesitan a Cristo, estamos dando mal y por eso no recibimos, porque estamos sembrando en un saco roto y el enemigo está robando todo lo que debería ser para la iglesia. Por eso es la enseñanza de esta noche. Porque mucha gente se asusta y se asombra y dicen, en la iglesia evangélica le sacan el diezmo a uno, le obligan, es mentira del diablo, te lo digo a la cara, es mentira del diablo. Todo lo que te hayan sembrado en tu cabeza, pedirle a Dios que te muestre, que te dé discernimiento, que te dé sabiduría para entender. ¿Sí? Porque muchos creyendo ser sabios se hicieron necios. Esto viene desde la antigüedad y te lo voy a avalar con textos bíblicos. Porque el Señor mismo los reprendió a los fariseos y a los religiosos, ¿sí? A los principales de la sinagoga, porque con la excusa de que daban, ¿sí? Daban de lo que les sobraba, no como la viuda que daba de lo único que tenía. El Señor pesa los corazones.
con esa excusa del dar y yo doy, pero eran inescrupulosos y en su corazón no había amor por el prójimo. Y el Señor los exhorta. Vamos a seguir leyendo. El diezmo está establecido por Dios en la ley. Dios le dicta a Moisés que enseñe al pueblo de Israel al dar el diezmo de todo lo que reciban en Levítico 27. Busque Levítico capítulo 27 del 30 al 34. Yo no voy a estar entrando en cada versículo esta noche para no extendernos demasiado, porque quiero poder ampliar, ¿sí?, esta información y usted después lo puede desmenuzar, ¿sí? Se daba el diezmo para, y acá es importante esto, ¿para qué nosotros diezmamos? Quiero que usted lo sepa y aunque usted ya lo sepa, que usted lo reafirme en su corazón para que no pueda escuchar a aquellos que vienen a torcer su fe. Dice, mantener a los levitas, que eran los que se ocupaban de la adoración del templo, los que se ocupaban de mantener las velas encendidas, el velo prolijo, los utensilios del templo, y para los sacerdotes, ¿sí? El Señor había apartado una tribu, la tribu de Leví. Los levitas era una de las tribus de Israel especialmente apartadas para servir a Dios. Así que es muy importante lo que estamos viendo esta noche. Esto está en Levítico 27, del 30 al 33, ¿sí? Está en la misma sintonía de cuando Moisés recibe la enseñanza de Dios, ¿sí?, que le enseña a diezmar al pueblo. Y también en Números 18, 21 al 32. Números 18, del 21 al 32. Mantener a los levitas y sacerdotes era una ley, una orden de Dios, ¿sí?, inquebrantable, porque el pueblo de Israel se regía por la fe cristiana, amén, por la fe en Jehová de los ejércitos, y el Señor había dictaminado esta orden. No lo dijo cualquiera, lo dijo Dios. La celebración de convocaciones de adoración en el santuario. Esto quiere decir que cada celebración tenía un gasto, tenía una inversión, ¿sí? Y esto tenía que salir de las ofrendas y los diezmos del pueblo, para que la iglesia pudiera mantener, ¿sí?, esta vigencia de las celebraciones judías, que eran muchas en el año y producían gastos. Entonces, para tener las celebraciones de convocaciones de adoración en el santuario, diezmo del producto agrícola de la tierra preveída. Esto está en Deuteronomio 14, 22 al 26. De cada cosa que producía la tierra, el hombre tiene la obligación de darle a Dios. Entonces, así como en el Antiguo Testamento se sembraba la tierra y se recogía la bendición, hoy en día es igual. Uno quizás va a trabajar en una fábrica, pero ¿de dónde sale todo? De la tierra. Todo sale de este planeta, por el cual nosotros vivimos y subsistimos y podemos proliferarnos y podemos comprar cosas y tener una buena vida. Todo nace de la tierra. La tierra, ¿quién la creó? El Señor. Amén. Y como dice el Señor, si recibiste de gracia, da de gracia. No te estés fijando en un 10%. Cuando yo vine al Señor, mi sueldo prácticamente se iba en vicios y en cosas malavidas. Y el Señor me sacó de todo eso. ¿Y cómo yo no le voy a dar una pequeña parte de lo que el Señor me da? ¿Por qué yo antes no renegaba en un atado de cigarrillo o en 2 por día? ¿Sí? Que hoy serían 400 pesos. Si usted conoce más o menos el valor de lo que es un atado de cigarrillos. Son 400 pesos por día, más una bebida o lo que uno ingiriera y más el que está en adicciones. Entonces, estamos viendo que no nos alcanzaría un sueldo para poder vivir ese tipo de vida, que era el que yo vivía antes de Cristo. Cuando el Señor me limpia, me libra de todo eso, yo automáticamente dejo de consumir, dejo de invertir mi dinero en esas cosas y empecé a bendecir al reino. Inclusive a veces no era un 10, era un 15, un 20% que yo podía dar y el Señor lo sabe.
Inclusive con mis manos trabajaba en la iglesia, en el templo, para edificarla, para bendecir el reino de Cristo. Y nunca estuve pensando en cuánto yo podía dar o en cuánto Dios me iba a demandar, porque yo sabía que daba todo lo que podía. No me guardaba nada. Y aún en tiempos de escasez, yo separaba mi diezmo y después separaba para mi libro de IET, de Instituto Bíblico, en el cual yo ni siquiera sabía que iba a ser pastor, pero Dios ya tenía todo calculado, todo pensado de antemano, y mi anhelo era aprender la palabra, que nadie me engañara. Esa es la idea de esta noche, que nadie te engañe, que nadie te diga algo que no es bíblico, que nadie te confunda, que nadie esté sembrando falsa doctrina en tu vida. El Señor quiere que nosotros seamos sabios y entendidos. Dice la palabra que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, por ignorancia. Entonces, aprendamos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando el gobierno nos mete la mano en el bolsillo y nos pide más impuestos, nadie se queja. En este tiempo no hay quejas contra el gobierno. Pareciera que todo está bien. Nadie dice aumentó 6 veces la nafta, nadie dice, no sé, aumentó la carne, no se puede comer más asado. Es como que lo toman en chiste, pero es real el empobrecimiento que hubo en Argentina. Y nadie sale a decir nada. Entonces, me parecía injusto y me parecía deshonesto no traer este tema a la mesa. Y uno decir, estos también están pidiendo dinero. Nadie te está pidiendo nada. Simplemente te estamos diciendo lo que Dios anhela para que tu vida sea bendecida y prosperada. Para que lo que vos ganás con tu esfuerzo, porque el Señor dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero también te dice que si en lo poco sos fiel, Él te va a bendecir en gran manera. Entonces es nuestra obligación decirte cómo funciona esta situación. Cuando uno reconoce que Dios es el dador de todas las cosas, el creador de todas las cosas, entendemos, ¿no? Él es el dueño del oro y la plata, entonces Él no necesita tu dinero. Él lo que necesita es tu corazón, tu fidelidad, tu gratitud hacia Él. Y si decimos que queremos congregar, que creemos en Dios, pero no cumplimos con los mandatos de Dios, estamos siendo hipócritas, estamos siendo tibios, y el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Entonces, o estamos con Dios o estamos en su contra. Y para estar en Dios, hombres y mujeres dieron su vida por completo. No solamente su dinero, dieron su corazón, dieron su cuerpo, dieron su familia, dieron sus casas para predicar el Evangelio. Qué cómodos que estamos hoy, que creemos que solamente nosotros podemos dar dinero. Nuestro dinero no sirve de nada. No sirve para la salvación, para la vida eterna. Amén. Lo único que Dios quiere es nuestro corazón rendido a sus pies. Y ¿sabes qué? Si quizás hoy no se recibe el diezmo de un lado, Dios te lo da del otro. Dios provee, porque Él es generoso. Él es fiel con los que le son fieles. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. Así que por más que te niegues a bendecir el reino, Dios va a usar a otro. Y vos vas a perder tu bendición. Eso es lo peor. Se daba el diezmo entonces para mantener a los levitas y sacerdotes, como decíamos recién. La celebración de convocaciones de la adoración del santuario, diezmos del producto agrícola de la tierra, ayudar a los pobres y huérfanos y a las viudas, ofreciendo cada 3 años. Esto en Deuteronomio 14, 28, 29. ¿Sí? Hoy nosotros en este tiempo de pandemia pasamos un tiempo muy duro, muy difícil. La iglesia estuvo cerrada varios meses, estuvimos pagando alquiler, a veces de nuestro bolsillo. El pastor que les habla está saliendo a trabajar, a hacer trabajos de pintura como hacía antes. No se me cae nada por eso. Y ¿saben qué? Para bendecir al reino. Y pudimos también bendecir a otros con mercadería que nos daba el municipio y con lo que nosotros podamos ayudar, poniendo nuestro auto a disposición, nuestro combustible a disposición de las personas que necesitaban alimento. Y durante 1 año y medio nada les faltó, porque Dios fue bueno.
y eso sale de la iglesia. Entonces, ¿por qué solamente ver lo malo y no lo bueno? Si hubiera algo malo, ¿por qué ver lo malo y no lo bueno? ¿Por qué no ser agradecido a Dios por todas estas cosas? ¿Sí? Nosotros tenemos un ministerio de restauración y liberación y el Señor nos puso niños en el ministerio para bendecir, y ¿sabe qué? Estamos dando lo que tenemos. Con lo poco que tenemos estamos bendiciendo a los niños, y Dios lo sabe, que estamos dando todo, pero a veces se hace tan difícil, es tan duro, ¿sí? Escuchar a gente que habla cosas que no entiende, cosas que no sabe. Para nosotros es tan gratificante poder dar lo que tenemos, darlo todo nuestro corazón. Y hay otros que critican sin saber, pero no nos interesa, y no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso la enseñanza de esta noche. Yo les puedo asegurar que si ustedes buscan en el historial todas las predicaciones, todas las enseñanzas desde el año pasado hasta hoy, no creo que encuentren más de una o dos que hablen sobre este tema. No creo que la encuentren, porque nosotros no nos gusta estar exponiendo esta situación. El que cree bien y el que no, que Dios lo ayude. Nosotros creemos que en sembrar, en la fe y en el amor está la bendición, pero depende de cada persona. Cuando uno es dadivoso, uno recibe, ¿no? Dice la Biblia que es mejor dar que recibir, ¿sí? Cuando nosotros damos, somos bendecidos, y Dios ya conoce nuestras necesidades. Así que no crea que esta enseñanza es para recibir algo a cambio. Nosotros solamente damos, ¿sí? Y Dios se encarga de que después podamos recibir lo mejor. Así que en nuestra obligación está dar, y el Señor es el que multiplica. Ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, es la necesidad primaria, y lo hemos hecho como iglesia. Un pueblo que dejó de honrar a Dios con sus diezmos. El punto 4 dice: durante la construcción del segundo templo los judíos se ocuparon de su propiedad, dejaron la casa de Dios en ruina. ¿Cuántas personas empiezan a mirar para lo suyo y dicen: no, porque a mí, bueno, yo necesito pagar mi Netflix, necesito pagar mis celulares, quiero modificar mi casa, pero se olvidan de la casa de Dios? Y la casa de Dios empieza a sentirse deteriorada, empieza a tener faltantes, porque la misma congregación empezó a mirar para su propio bien y dejó de mirar para la casa de Dios. Sabe que Dios no necesita lujos para reinar. Inclusive nosotros, cuando empezamos el ministerio, lo hicimos en la calle. El Señor nos mandó fuera de las paredes de un templo, pero fue por un tiempo, fue para una enseñanza, para hacernos entender que Él no estaba en cuatro paredes. Pero sí también nos dice que hay necesidad de congregarse, de no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, de poder tener un lugar cálido si hay un día de frío, de lluvia. ¿Por qué pasar vicisitudes? Si podemos ver que hay gente que está equivocada en la fe y pueden tener esa bendición, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué tener que padecer cuando Dios nos da todas las cosas? ¿Sí? Entonces es cuestión de enfoque, de poder entender, de discernir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Los judíos, el mismo pueblo de Dios, se enfocó más, en la construcción del segundo templo. Se ocuparon, durante la construcción del segundo templo, se ocuparon de su propiedad y dejaron la casa de Dios en ruina, ¿no? Entonces ahí vemos un descuido fundamental. Como resultado, muchos sufrieron problemas económicos. Eso está en Ageo capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Sí? Ahí tiene una base bíblica. Resultado, ¿cuál fue el resultado? Problemas económicos por haberle negado a Dios. ¿Sí? Muchos hoy en día, con la excusa de la pandemia, digo excusas porque muchos tienen excusas. Ahora, cuando la iglesia estaba cerrada, querían que la iglesia se abra. Ahora que la iglesia se abrió, y ahora no porque tengo miedo, porque el contagio. Pero después vemos gente acumulada en cualquier parte.
Los mismos que tienen miedo de ir a la iglesia, los vemos celebrando cumpleaños, celebrando fiestas. Para eso no están disponibles, pero para el mundo sí. Entonces vemos un corazón egoísta, un corazón mentiroso delante de Dios. Y a Dios no se le escapa nada. Entonces dice que muchos tuvieron problemas económicos, muchos perdieron lo que tenían por haberle negado a Dios lo que a él le corresponde. Esto está en Ageo, pero después en Malaquías también vemos que el Señor habla, ¿sí? Respecto a este tema. Vamos a seguir un poquito más. El punto B dice, después de la deportación se les enseña a retomar la práctica del diezmo. Cuando ellos fueron esclavizados habían dejado de diezmar, pero después de eso se les enseña a retomar esa práctica. ¿Es casualidad que Dios insista con eso? ¿O era porque Dios quería un pueblo obediente, un pueblo agradecido? ¿Sí? Porque si ellos fueron deportados y esclavizados no fue por culpa de Dios, fue por culpa del pueblo, por el pecado del pueblo. Y el Señor los quería redimir, pero también quería que sean obedientes. Entonces el Señor está poniendo esta cláusula. Pongámosles así, pongámosle esto, una cláusula. ¿Querés venir a la iglesia? Diezma. Y muchos prefieren quedarse fuera por no diezmar. Pero Dios está probando sus corazones. Entonces, esto es importante para que no escuchemos la voz del enemigo, ¿sí? Dice también, si no eran pagados, los sacerdotes abandonaban sus ministerios y se convertían en agricultores. Fíjese qué grave. Los sacerdotes no podían vivir si no eran pagados. Ellos necesitaban comer, necesitaban vestimenta. Y si no, se convertían en agricultores. Y tenían que dejar el ejercicio. Esto está en Nehemías 13, capítulo 13, versículo del 10 al 12. Tome nota, léalo. Y si tiene alguna duda y usted después quiere comentarme por privado, quiere que sigamos charlando del tema, le vamos a sacar toda inquietud. Amén. La nación había robado a Dios lo que era suyo, conforme a la ley divina. El Señor los insta a probarlo y Él abrirá la ventana de los cielos y derramaría bendición abundante sobre ellos. Malaquías 3, del 8 al 12. El Señor nos está dando una instrucción. Nos está diciendo, probadme en esto y verás como yo abro la ventana de los cielos. Yo no tengo problema, probadme. Pero, ¿cómo, Señor? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, en las primicias. Dejaste de ser agradecido conmigo, dice el Señor. Fuiste ingrato, solamente venías a buscarme por tu necesidad. Solamente querías que yo te conteste los milagros. Dios no puede ser burlado, iglesia. Hermano, amigo que estás del otro lado, Dios no puede ser burlado. El Señor te va a probar. A ver, ¿qué estás dispuesto a hacer por Él? Sus discípulos, los más fieles, daban su vida por el Evangelio. Y nosotros no queremos dar ni siquiera un cambio. ¿Sí? Había alguien que decía, tengo verdurita nomás en el bolsillo. Hablaba del cambio, de lo pequeño. Ni siquiera eso. Muchas veces estamos dispuestos. Muchas veces se levanta la ofrenda y se escuchan monedas en el alfolí, cuando sabemos que con monedas no se compra nada. O el billete más pequeño. Entonces a Dios le duele. A Dios le duele. Pero Él no te va a juzgar, ni siquiera te va a expulsar de su reino. Simplemente te quiere enseñar. Por eso la enseñanza de esta noche. Por eso, porque Dios te ama tanto, Dios te sigue hablando. Amén. Gloria a Dios. El diezmo en el Nuevo Testamento. Esta es la parte que muchos refutan y dicen que en el Nuevo Testamento el diezmo fue abolido y que no hay ninguna palabra sobre el tema. Y acá salimos a luz y decimos mentira del diablo. El mismo Jesús habló del diezmo. Y vamos a estar leyendo Lucas 11:42. Tome nota. El Señor Jesús reprende a los escribas y fariseos. Ellos ponían mucha atención en diezmar. Ellos eran religiosos, cumplían con ese ritual. Hasta los mínimos que recibían. De todo lo que ellos ganaban, de lo mínimo eran fieles en la ofrenda y en los diezmos. Pero
Mire qué importante para Jesús. Se olvidaban de aspectos importantes como ser justos y misericordiosos. ¿Se da cuenta que no todo es plata? ¿Que lo principal no es el diezmo o la ofrenda? Uno puede ser un dador alegre, puede diezmar, puede dar, pero si es pecador se va al infierno igual. Si no está cumpliendo con los mandamientos también. Entonces todo es importante. Y el Señor recalca en el Nuevo Testamento, recalca, ¿sí? En Lucas, tome atención de esto. El Señor ya estaba caminando en la tierra, ya había venido como hombre y sigue hablando del diezmo. Sí, que sí, era importante, estaba bueno, estaban cumpliendo con eso, o sea que no se había abolido todavía. El diezmo estaba vigente. Pero les dice, se olvidaron de lo importante también, que es ser justos y misericordiosos. Jesús hizo alusión al diezmo en Mateo 23, 23. Tome nota. Mateo 23, 23. No voy a entrar en todos los versículos porque estaríamos mucho tiempo. Pablo habla sobre los derechos de un apóstol, ¿sí? Pero me quiero quedar con lo de Jesús, ¿no es cierto? El Señor nos dice, lo más importante es que ames a tu prójimo, que seas misericordioso. Después que cumplan las normas, debería ser algo cotidiano, algo normal. De lo que recibiste tenés que dar. Es algo que no tendría que sorprenderle a nadie. Es algo que en cada iglesia, cada persona que tiene un trabajo digno, un trabajo en blanco o en negro, y sabemos que está trabajando, tendría que ser agradecida al Señor por lo que tiene, por lo que Dios le da. Pero también, si no puede hacerlo, nadie le va a juzgar, nadie lo va a obligar. A mí me ha pasado muchas veces tiempos difíciles donde no podía diezmar, pero ¿saben qué? Mi corazón era el que se lastimaba, el que se dolía. No hacía falta que nadie me diga. Yo ni bien podía, le sembraba a Dios lo que era de Dios, porque mi corazón no estaba en mi ánimo robarle a Dios. ¿Cómo le voy a robar a Dios después de todo lo que Él hizo por mí? Amén. Pero hay muchas personas maliciosas, hay personas con malas intenciones que utilizan esto del diezmo para no congregarse, ¿sí? Para poder tener ese aire, ¿no? Ese pulmón de escaparse del llamado de Dios. Pero esos que hablan mal muchas veces van a necesitar de Dios y van a venir rendidos delante de sus pies, porque el Señor nos ama y Él nos permite arrepentirnos. Por eso mandó a su Hijo por nosotros. El mejor diezmo que Dios dio fue a su Hijo Jesús. Él dio lo mejor, no dio lo que le sobraba. Amén. Gloria al Señor. Pablo habla también sobre los derechos del apóstol. Él tenía el derecho al sostenimiento económico por la iglesia, porque la Biblia misma dice que el trabajador tiene derecho a su paga. Y que si nosotros damos los diezmos en la iglesia, nada va a faltar. Y en el templo de Dios no habrá escasez, lo dice la palabra. Entonces, acá vemos que Pablo tenía el derecho a cobrar un sueldo, a tener un sostenimiento, pero dice, no hacía uso de ese derecho. Él lo hacía por voluntad propia, porque él trabajaba, porque él cosía carpas de campaña. Él tenía un emprendimiento, él se daba maña para esto, pero a la vez también predicaba día y noche el Evangelio y fundó varias iglesias. Y creo que muchos por agradecimiento a Dios deberían haberlo honrado. Supongo que lo honraron, porque a él nunca le faltó. Entonces, concluyendo la idea, el diezmo pertenece a Dios. No es algo que podamos decidir nosotros, sino que es algo que es dado por Él y vuelve a Él, así como nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Sí? El Señor dice, somos polvo y al polvo volveremos. Quiere decir que no nos vamos a llevar nada de este mundo. Entonces, mezquinarle y robarle a Dios no nos serviría de nada. Sería engañarnos a nosotros mismos si creemos que podemos llevar algo de acá. Y esto pertenece a Dios y es sagrado. ¿Sí? Es algo sagrado porque es algo de Él, es algo que el Señor nos dio.
y Él lo usa para probar nuestros corazones. Imagínate cuán gozoso se pone Dios cuando vos podés darle algo que pueda ser sembrado en el reino de los cielos. La Biblia dice que es mejor sembrar en el reino de los cielos, guardar nuestros tesoros en el reino y no en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen, pero lo que se siembra en el cielo es para vida eterna. Entonces, si vos estás sembrando en el templo, en la iglesia, para bendecir a otros, para que otros reciban de Cristo, estás sembrando para vida eterna. Amén. El Señor te va a bendecir en gran manera. Dios lo especifica, hay textos claros y profundos sobre el tema. Es un acto de adoración. Con nuestro diezmo nosotros nos rendimos a sus pies y le reconocemos como nuestro proveedor, como Jehová Jireh. Amén. Estamos dando gracias por lo que Él nos da, porque por nosotros mismos nada podemos hacer. Te agarra una peste, un virus, una enfermedad, quedás postrado y no tenés forma de tener un sustento en tu casa. El acto de adoración, la respuesta espiritual. Cuando nosotros damos, recibimos. Hay una respuesta espiritual, hay una bendición y hay miles de testimonios que cuando empezaron a dar, el Señor les multiplicó. Expresión de fidelidad. Cuando nosotros somos fieles a Dios, somos de buen testimonio, ¿sí? Para otros también, porque hemos tenido casos donde a muchos les costaba poder dar, pero al ver la bendición de otros, al ver que Dios estaba con ellos, con los fieles, ellos también pudieron empezar a dar para el reino. Entonces, siempre el diezmo es de bendición. Te animo a que te quites esa venda, esa máscara que el enemigo quiere poner en tus ojos y que puedas ver la realidad, que puedas ver lo que Dios quiere hacer en tu vida respecto a este tema. Probarlo en esto y verás cómo derrama bendición. Lee Malaquías, ¿sí? Capítulo 3, y Dios te va a bendecir enormemente. Hasta acá la enseñanza de hoy. Les doy gracias a los hermanos Matías Giordano, Dios te bendiga, Ángel Manabela, Maxi, a los hermanos que por ahí no me salen acá en la pantalla, pero sé que están ahí del otro lado, y los que nos van a estar viendo después próximamente, porque esto queda grabado, también lo subimos a YouTube. Así que, hermano, que tengas una gran victoria en esta área. Amén. Y que el enemigo, que el devorador no te robe más, que no te mienta, que no te llene la mente de cosas vacías para que no le puedas estar devolviendo vos a Dios lo que Él te dio. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por esta enseñanza que viene de tu trono, Señor, porque no estaba en mis planes hacerlo, pero tú lo haces como tú quieres. Señor, bendice a mis hermanos, a mis amigos, que ellos sean prosperados en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan y que les vaya bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo. Mañana tenemos reunión en el templo, el Clavel 5020, Avenida Esquina Libertador, Barrio Libertador, Loma Hermosa, a las 19:30 horas. En septiembre arrancamos a las 20. También hay escuela bíblica, empezamos con la escuela bíblica todos los sábados, 10 de la mañana. ¿Sí? Sábado por medio, perdón, acá me está diciendo la pastora, sábado por medio, 10 de la mañana por ahora, hasta que podamos establecernos bien y poder ya continuar todos los sábados. Los jóvenes arrancan también con sus reuniones en septiembre, así que le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Nos vemos virtualmente el lunes con otra enseñanza, si Dios permite. Que el Señor te bendiga en todo. Amén. Chau. Me voy.